Hola, ¿cómo están? Bendiciones. Un saludo para todos aquellos que siguen este canal. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Susan Donoso. Este canal tiene por finalidad traer verdades de las Sagradas Escrituras y explicarlas de forma sencilla. Bueno, en la clase pasada estuvimos viendo Retornando al diseño original, que habla de esa desconexión de la humanidad, ¿cierto?, con el Padre. Luego Yeshua viene y reconecta al hombre con el Padre, ¿cierto? Ya eso aprendimos que era volver a casa, que era la Teshuvá, hacer el retorno. Y hoy quiero compartir con ustedes acerca de la enseñanza del reino del Eterno, el reino de Yeshua, y, y que es una enseñanza desconocida en gran parte de la nación del pueblo del Eterno, porque cuando nosotros vinimos al encuentro, ¿cierto?, a ser parte, a formar parte de esta nación, de este reino, no se nos hablaba mucho del tema porque quizás se relacionaba la palabra reino o la enseñanza del reino de Yeshua con una determinada religión, ¿verdad? Entonces, como se relacionaba con eso, se tendía a no hablar del tema, a no tocar el tema, cuando la enseñanza del reino era la enseñanza base de la administración de Yeshua cuando él estaba cumpliendo su propósito en la tierra, ¿cierto? Era la base, era el fundamento de lo que él hablaba. Y eso llevó a que, como digo, gran parte de la nación del Eterno no tenga claro lo que es el reino, ni siquiera conozca sus componentes, que eso es lo que vamos a compartir hoy día, los componentes del reino. Em, Así también como la oración modelo, ¿cierto? Está relacionada con otra religión, por lo tanto también se tendía a evitar la oración modelo, o si se enseñaba, se daba una pincelada muy pequeña del tema, por lo tanto no se tenía conocimiento de cómo orar, porque se relacionaba con una religión en específico. Entonces, y nos damos cuenta que ahí está la base, también otro fundamento de cómo nosotros debemos acercarnos a nuestro Padre, y que es el fundamento también de base del reino del Eterno. Entonces, hoy quiero hablar acerca de lo que son estos componentes, que es el reino y sus componentes. Y he preparado unas láminas para poder enseñarlo y voy a compartir con ustedes estas láminas. Y aquí tenemos el gobierno del Padre Eterno en la tierra. Vamos a ver si se pueden ampliar. Sí. Y vamos a ir a la primera lámina. Y dice, venga tu reino. Esto está en Mateos en el capítulo 6, en el verso 10, donde estamos hablando de esta oración modelo que yo les comentaba, ¿verdad? Entonces, eh, cuando oímos la palabra reino, pensamos o quizás podamos pensar en castillos medievales o bien en las monarquías actuales. Sin embargo, la palabra reino que se encuentra en este pasaje se traduce de la palabra hebrea malhut, que significa gobernar o reinar. Podríamos traducir la frase entonces cuando yo tengo entendimiento de lo que es el Malhut. Cuando voy a los escritos originales, ¿cierto? Yo voy a indagar acerca de la palabra reino hasta llegar a la raíz etimológica de esa palabra. Yo podría, en vez de decir venga tu reino, tu gobierno venga. Cuando yo voy a las profundidades de esa palabra, quedaría la frase así: tu gobierno venga. Eso nos da una idea más clara de lo que Yeshua quiso decir. Él oró para que el gobierno o el reinado del Padre Eterno fuera tan evidente en la tierra como en el cielo. ¿Ya se va entendiendo? Entonces, en el pasaje de Isaías, en el capítulo 10, en el verso 27, dice así: en aquel día pondrá Dios fin a la esclavitud de su pueblo, les quitará de la cerviz el yugo de la esclavitud y destruirá a los enemigos como está decretado. Y aquí me quiero detener porque este pasaje habla del retorno del pueblo de Israel de la esclavitud, ¿cierto? De eso está hablando este pasaje. Y cuando yo hablo de este pasaje, se asemeja mucho a lo que es el reino y a lo que hace el reino en este tiempo. Que el Padre te está invitando a retornar a casa,
a retornar a su diseño, y más adelante vamos a ver por qué. Porque ¿qué hay en ese reino? ¿Por qué en las Sagradas Escrituras se invita a retornar a casa, a retornar al diseño original? ¿Qué cualidades tiene ese reino que yo estoy siendo invitado a él? ¿Qué hay allí que es bueno para mí? ¿Y por qué debería yo aceptar esta invitación a este reino? Entonces, cuando el padre en este pasaje está hablando de retornar a casa, de retornar al diseño, es porque eh, ¿cómo te sientes cuando estás en casa, cierto? Cuando llegas del trabajo, cuando llegas de un viaje largo, llegas a tu casa, sientes una sensación gratificante, ¿cierto? En muchos de los casos, ¿cierto? Hay sus excepciones claramente, pero cuando estamos hablando de esta enseñanza del reino, podemos darnos cuenta de esto, que está hablando de lo gratificante que es retornar a casa, de lo gratificante que se siente retornar al Padre. Em, el significado bíblico de reino se refiere a dominios, está hablando de dominio, ¿cierto? Está hablando de territorios, está hablando de naciones. Las Sagradas Escrituras también hacen referencia al reino del Padre Eterno a través de su palabra escrita, donde establece en Lucas 17, en el verso 21, dice, no se va a decir aquí está, o sea que el reino, yo no puedo decir está aquí o allí está, porque el reino del Eterno ya está entre ustedes. Eso es para lo que aquellos que dicen que el reino aún no está y que se va a establecer cuando Yeshua venga en gloria y majestad, ¿cierto? Pero aquí está explicando en el pasaje de Lucas, en el capítulo 17, lo está explicando claramente, que el reino está entre nosotros, que el reino, y más adelante lo voy a explicar mejor, que está y dónde se encuentra y en qué proceso está ese reino. Entonces dice, y que este reino tiene Yeshua ocupando el rol de rey y gobernante. O sea, el reino ya está. Pero ¿dónde está ese reino? Vamos a ver dónde está ese reino. El reino de Dios fue el tema central del ministerio de Yeshua, claro. Por eso yo les decía al comienzo que esa fue la base de las enseñanzas de Yeshua. En todas las parábolas lo encontramos, y ese era el fundamento de su enseñanza, el reino de los cielos, el reino de mi Padre, ¿cierto? El reino de los cielos está entre ustedes. Eh, Él proclamó el evangelio del reino, esto lo puedes encontrar en Mateo 4:23, y recorrió Yeshua toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y anunciando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué era lo que él enseñaba? El evangelio del reino. ¿Y por qué no nos enseñaron el evangelio del reino? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos aprendido? Hemos aprendido sistemas religiosos, pero no el reino, ni mucho menos si lo conozco voy a evidenciar ese reino. Entonces, estos son conceptos desconocidos para gran parte de la nación del Eterno. Y he llegado a una parte importante donde habla acerca de los componentes de cuáles son los componentes de este reino, y me encuentro con que ese reino tiene un rey, ¿cierto? Que es Yeshua, y esto lo podemos encontrar en un rey, tiene ciudadanos, tiene una ley o constitución revelada que es las escrituras, ¿cierto? El rey es Yeshua, los ciudadanos son las personas de todas las naciones. Este reino, como toda nación, tiene una constitución que es la ley, que es la Sagrada Escritura, que es el manual de vida que nos dejó el Padre para conducirnos, ¿cierto? Eso es la ley. Entonces dice constitución revelada en las Escrituras. Tiene un territorio que es toda la tierra, que abarca toda la tierra, o sea que el reino de Yeshua abarca toda la tierra, o sea que es una nación. Entonces, cuando tú me escuchas decir la nación del Eterno, me estoy refiriendo a estos componentes, al rey, a los ciudadanos, a la ley y a ese territorio. Entonces, te das cuenta que ese reino es toda la tierra. Y cuando yo conozco estos componentes, voy entendiendo y asimilando lo que yo hice, el paso que yo di cuando yo acepté a Yeshua en mi corazón y di el paso para ser un ciudadano del reino del Eterno, ¿cierto? No de un sistema religioso, no de una religión, sino que di el paso para entrar al Malhut,
al reino del Eterno, al reino de Yeshua, porque Él es el Rey. Entonces ahí vamos viendo ya parte de los componentes de este reino. Yeshua instruyó a sus seguidores para que el reino fuera una prioridad en sus propias vidas. En Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Aquí nos está hablando acerca de que hay que buscar el reino, ¿cierto? Esa invitación que Él te está haciendo de busca el reino, y más adelante voy a explicar por qué yo debería aceptar, qué tiene ese reino que yo debería aceptar esta invitación. Eh, Yeshua habló, ¿cierto?, en las parábolas del valor y el carácter de este reino, está en Mateo 13, y también acusó a los escribas y fariseos de obstaculizar los que querían venir a él, ¿cierto? Ahí habla acerca del pasaje de cómo él se refiere a los escribas y fariseos que colocaban muchas trabas, ¿cierto? Para que la gente pudiera acercarse a la verdad, a la instrucción, y pudieran tener acceso a ella. Ellos colocaban muchas trabas porque a la ley ellos agregaron tradiciones de hombres, ¿cierto? Por eso Yeshua en muchas ocasiones que tuvo encuentros con ellos, en donde les decía la verdad, donde los confrontaba, les decía que las tradiciones de ellos invalidaban su palabra, porque esas tradiciones fueron sacadas de opiniones que ellos como sabios rabinos tenían acerca de lo que era la Torá, la enseñanza o la instrucción que había dejado, ¿cierto?, el Padre a su pueblo, y de allí fueron sacando otras leyes. Entonces, por eso el Yeshua habla acerca del carácter, ¿cierto?, del reino, y del valor que tiene este reino, y los acusaba de ser impedimentos para que muchos pudieran conocer o tener acceso a este reino. Entonces, después de su muerte y su resurrección, Yeshua apareció en diferentes ocasiones durante 40 días, dando instrucciones a los discípulos sobre el reino. Esto está en Hechos 1, en el verso 3, y dice, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿De qué hablaba? Del reino de Dios. Entonces, entendiendo todo esto, cuando nosotros oramos, venga tu reino, ¿qué estamos diciendo? Cuando estamos haciendo esa declaración, ¿cierto? Decimos, estamos orando y proclamando porque el gobierno soberano de Yeshua sea establecido en la tierra, de la misma manera como lo es en el cielo, ¿cierto? Eso estamos declarando cuando hacemos esa oración. De alguna manera, el reino ya está aquí. ¿Dónde está ese reino? En el corazón de los creyentes, en el corazón de la nación del Eterno. ¿Y en qué consiste? En justicia, en paz, gozo, que es alegría, en la poderosa intervención del Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo, cada día en la vida de un ciudadano de este reino. Entonces, nos vamos dando cuenta de qué es el reino y qué trae, y ahora voy a comenzar a explicarlo con más detalle. Pero otro sentido del reino es un aspecto del futuro. Respondió Yeshua, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado. Pero mi reino no es de aquí. ¿Se acuerdan que yo siempre les estoy hablando de que tenemos que ser verianos, que tenemos que indagar acerca de la escritura y de la enseñanza, no quedarme con lo que estoy leyendo por encima, sino nadar mar adentro de las profundidades? Entonces, cuando él da esta declaración, esto se toma como que el reino aún no ha llegado. Este es uno de los textos que se usa para afirmar aquello, pero cuando yo voy al contexto de estas palabras, puedo entender que esto lo dijo él porque aún no cumplía su propósito en el madero, para que su reino ahora estuviera dentro de cada uno de nosotros, ¿cierto? Por eso él dice esta frase, que su reino no es de este mundo. No era de este mundo porque aún no había cumplido su propósito, pero una vez que Él derrama su sangre, ¿cierto? Cumple su propósito para lo cual fue enviado, y comienza el nuevo pacto.
ese reino ahora mora dentro de mí y mora dentro de ti, dentro de aquellos que lo aceptan a él, el señorío, porque para yo pertenecer a este reino, yo tengo que aceptar ese gobierno, tengo que aceptar el gobierno de mi vida por Yeshua. Entonces, eso es venir al reino. Mientras tanto, el proceso del reino continúa, tenemos el privilegio de promoverlo y proclamarlo a través de ¿qué? A través de mi vida, a través de las oraciones y la fidelidad en cumplir el propósito asignado del ministerio encomendado. Entonces, cuando yo me quiero detener acá, estoy hablando de qué es el reino y de sus componentes. ¿Qué hace la diferencia entre un ciudadano del reino y alguien que no es un ciudadano del reino, que no ha aceptado el gobierno de Yeshua en su vida? ¿Qué hace la diferencia? En que yo puedo tener los mismos problemas que tiene cualquier persona, ¿cierto? Puedo tener problemas y dificultades en cualquier área de mi vida, porque no te vas a encontrar con ningún pasaje en la Escritura donde el Padre haya dicho que yo, por ser ciudadano de su reino, ser su hijo o ser su hija, estoy exenta de pasar dificultades a lo largo de mi vida. Eso no aparece en la Escritura. ¿Qué aparece? Aparece uno de los pasajes que me gustan mucho, es cuando dice, aunque pases por el fuego no te quemarás, y si pasas por las aguas no te negarás. Entonces, ese pasaje me está hablando de lo que yo te estoy comentando ahora, de que en medio de un problema, en medio de una dificultad, Él me va a sostener. Él me va a dar las fuerzas para transitar por esa dificultad. Él me va a dar el vigor, me va a dar la sabiduría y me va a dar la fortaleza para mantenerme en pie en medio de las circunstancias difíciles. Entonces, cuando yo hablaba del pasaje de Isaías y hablaba de que cuando tú vienes al reino, Él está pactando contigo, que Él ahora se va a hacer cargo de ti, Él ahora te va a ayudar a transitar por el medio de las dificultades, ¿cierto? Estás retornando a casa. Entonces, Él dice que va a quitar el yugo de la esclavitud, el peso, ¿cierto? Lo que te oprime te lo va a quitar. ¿Y cuál es la esclavitud? ¿O quiénes son los que te oprimen? Es todo lo que te provoca amargura, es todo lo que te provoca dolor en tu vida cotidiana, es todo lo que te provoca tristeza. Eso es un yugo de esclavitud. Entonces, cuando yo te estoy hablando de la invitación que Él te está haciendo en su palabra, ¿cierto? En ese manual de vida, Él te está invitando a que tú seas libre de ese peso, de ese yugo, de que puedas transitar por el fuego, transitar por el agua sin que tú sufras ningún daño. Te va a dar la fortaleza, te va a dar la capacidad y la habilidad, porque ahora ya no estás solo, sino que ahora Él es parte de tu vida. Cuando tú lo aceptas, ¿cierto? Vienes a su reino, Él es parte de tu vida y te va a ayudar en medio de esas dificultades. Entonces, eso hace la diferencia entre alguien que es un ciudadano del reino, que lo aceptó y que permitió que Yeshua fuera su gobernante. Y quiero llevarte a un pasaje, pero no sin antes dejarte claro eso. Entonces, ¿cuál es tu yugo? ¿Cuál es tu opresor? ¿Qué es lo que te está haciendo esclavo en este minuto? Eso es lo que Él quiere quitarte, ese peso, ese dolor, esa amargura de tus hombros, para que tú puedas ser libre de esa esclavitud y puedas retornar a casa, que es retornar al Padre, ¿cierto? A tu Creador. Eso es el reino. Esa es la invitación que en las Sagradas Escrituras Él te está haciendo. Entonces, ¿qué otra cosa sucede cuando yo acepto esta invitación? Y quiero compartir este pasaje. Voy a, voy a dejar de compartir aquí, a ver, ahí sí. Quiero leerte en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 1, perdón, en el verso 3 y en el 5, y dice así, una característica del reino. Alabado sea Dios Padre nuestro,
de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección, ¿cierto? Aquí está hablando del nuevo pacto, cuando Él derrama su sangre, nosotros nacemos de nuevo y pasamos a ser ciudadanos de ese reino. Cuando yo acepto, creo que Él derramó esa sangre por mí. Entonces, dice, para que tengamos una esperanza viva. Entonces, eso es lo que hace la diferencia de tener el reino dentro de mí. ¿Dónde estaba el reino? Está dentro de un hombre, está dentro de una mujer que aceptó el gobierno de Yeshua en su vida. Por lo tanto, ¿cuál es la diferencia entre alguien que está en el reino y aquel que no está en el reino? La esperanza viva. Eso es la diferencia, porque aunque yo esté pasando por el fuego de las dificultades, por un torrente de problemas, ¿cierto? Por un río torrentoso, que son problemas y que son dificultades, tengo una esperanza de que eso no va a ser eterno, porque tengo un pacto, porque en el libro de Isaías, ¿cierto? En el pasaje que yo les leía, hablaba de que hay un pacto, de que Él pacta, de que estará contigo en medio de la dificultad, en medio de los problemas, en medio de la amargura, en medio de la soledad. Él ha pactado, Él no promete, Él pacta, que es un dabar, que el dabar en hebreo es la palabra profética. Él te profetiza, Él te está declarando como un contrato firmado ya, como una escritura en la piedra que no se puede borrar. Él está declarando que va a estar contigo, que nunca más volverás a sentirte solo, que nunca más volverás a sentirte sola, porque ahora Él es tu Señor, ahora Él es tu gobernante. Cuando nosotros entendemos la profundidad de eso, es que Él se va a hacer cargo de ti, te va a ayudar en medio de la dificultad y tenemos esa esperanza viva de que Él está ahí, ¿cierto? En medio de mi dificultad, Él está ahí y me va a sacar en victoria de esa situación. Otro pasaje que explica muy bien esto, lo puedo ver en el libro de Segunda de Timoteos, Segunda de Timoteo, en el capítulo 4, en el verso 7 y 8, y dice así. em, Pablo lo entendía muy bien, ¿cierto? Porque el reino, cuando yo estoy en el reino, llego a conocer mi propósito, ¿cierto? Cuando retorno a casa, eh, entiendo cuál es mi propósito en ese reino, encuentro mi diseño, encuentro la historia de mi vida, ¿cierto? Encuentro ese libro con la historia de mi vida, por lo tanto, una vez que yo estoy en el reino, descubro ese propósito y comienzo a caminar en ese propósito que el Padre diseñó. Por lo tanto, toda esa sensación de vacío, de soledad, que me provoca la desconexión de mi Padre, ¿cierto? De mi Creador, se cumple aquí con lo que dice Pablo, porque él encontró su propósito, ¿cierto? A él le sale al encuentro Yeshua, lo derriba, ¿cierto? A tierra y le derriba sus agendas, lo confronta, ¿cierto? Y él tiene ese encuentro con él y es totalmente transformada su vida. Y eso es lo que hace venir al reino. Tu vida es transformada porque se activa la teshuvá, se activa el retorno al origen. Cuando él le salió al encuentro, Yeshua, a Pablo, que era Saulo de Tarso, que era el que perseguía a la nación del Eterno en ese tiempo, su vida fue totalmente transformada, que es diferente de un cambio, ¿cierto? Porque el cambio es irreversible, pero una transformación no es irreversible, es totalmente un hombre o una mujer que ha sido transformado nunca más vuelve a lo que era antes, nunca más retorna a lo que era antes. Entonces, si constantemente estás retornando a tu pasado, es porque has vivido procesos de cambio, ¿cierto? Pero no has sido transformado. Entonces aquí Pablo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Entonces, aquí estoy entendiendo que venir al reino hace que yo cumpla mi propósito de vida, que fue lo que dijo el apóstol Pablo en estas palabras. Eso era lo que él estaba hablando, que él había cumplido su propósito. Y lo decía con alegría, porque imagínate cuando tú completas una meta.
o concretas un proyecto. En este caso, él había concretado el mejor proyecto de toda su vida, que era cumplir su propósito, para lo cual él había nacido. Entonces, otra cosa importante que tiene el reino es que dice así: además dijo Edras, vayan y coman de lo mejor, esto está en Nehemías 8:10, de lo mejor, beban vino dulce e inviten a quienes no tengan nada preparado, porque hoy es un día dedicado a nuestro Señor. No estén tristes, porque la alegría del Señor es nuestro refugio. Entonces, aquí te estoy hablando que en otras versiones dice, el gozo del Señor es mi fortaleza, claro, porque en medio de la dificultad ya no estás solo, cual sea el problema, del tamaño que sea el problema, no estás solo porque, como decía en un principio, hay una esperanza viva, hay una esperanza viva. Entonces, y Él es nuestro refugio. Aquí dice, porque la alegría del Señor es nuestro refugio. Entonces yo ya tengo en donde refugiarme. No estoy solo, no estoy sola, ahora Él me gobierna y Él se preocupa de mí. Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que yo estoy haciendo en este minuto? Estoy enseñándote cuáles son los componentes de este reino y cuáles son los beneficios que, que aporta a mi vida que yo pertenezca a la nación del Eterno, ¿cierto? Ya hemos visto que no voy a estar nunca más solo, no voy a tener esa sensación de vacío. Y en medio de cualquier dificultad, ¿cierto? Él ha pactado estar conmigo y quiero seguir compartiendo, quiero volver a las láminas para que podamos ver a continuación lo que viene. Que quiero explicarte algo muy importante de lo que se está hablando mucho hoy día en nuestro país acerca de leyes y de la Constitución y quiero compartirte algo. Entonces, bueno, tenemos el privilegio de promover este reino. Entonces, el reino de Yeshua es superior a cualquier gobierno político o imperio existente, ya que es un reino eterno dirigido por el Padre eterno, todopoderoso, que sabe todas las cosas y que está presente en todos los lugares. Entonces es superior. Y el otro día en una clase tocábamos este tema y un ministro del Señor hizo una declaración muy acertada acerca de lo que estamos viviendo como contingencia en nuestro país. Eh, las Sagradas Escrituras siempre nos han invitado a orar por nuestras autoridades, sea quienes sean. Entonces, ¿qué tiene que estar haciendo el pueblo del Eterno en esta temporada? Tiene que estar haciendo lo que dicen las Escrituras, estar orando por las autoridades de nuestra nación, estar clamando, intercediendo, ¿cierto? Como Nehemías, por nuestra nación y por sus gobernantes. Y nosotros somos ciudadanos de la nación del Eterno. Y, y también lo conversaba con una otra ministra del Señor en estos días, este mismo tema hablábamos. Eh, ¿Cuál debería ser la función de la nación del Eterno en una temporada como la que estamos viviendo como nación? Primero, estar orando por nuestras autoridades, porque eso dice la Sagrada Escritura. Independientemente de quienes estén gobernando, igual que un padre, o sea, cuando el Eterno nos enseña, ama a tu padre y a tu madre, en ninguna parte dice si han sido buenos o si han sido malos padres. Él nos envía a amar y a respetar a nuestros padres, independiente de cómo haya sido el contexto de nuestra crianza. Entonces aquí es lo mismo, Él nos invita a orar por nuestras autoridades, independiente si lo están haciendo bien o mal. Nosotros tenemos que pedir a Él que los guíe, que les dé la sabiduría, porque el gobierno de la nación en este minuto está en manos de esos gobernantes. Y
Aquí me quería detener también que el reino de Yeshua es superior a cualquier gobierno político o imperio existente. Por lo tanto, si nosotros somos ciudadanos de este reino, ¿cuál es la constitución que nos está rigiendo? Yo te hago esa pregunta para que tú te la respondas en tu hogar, cuando tú puedas ver este video, esta enseñanza. ¿Cuál es la constitución que nos rige a nosotros como nación del Eterno? Yo se los acabo de enseñar, ¿cierto? Es el manual de vida de nuestro Padre. Esa es la constitución que nos rige. Entonces, aunque los hombres cambien sus constituciones humanas, hay una constitución que jamás, jamás se va a poder cambiar, que es la constitución del reino del Eterno, que es la constitución del reino de Yeshua, que es nuestro rey y gobernante. Por lo tanto, yo no me tengo que deprimir ni tener ansiedad como ciudadano del reino por lo que esté ocurriendo. Sí debo estar orando por mi nación, sí debo estar orando por mis autoridades, porque eso es lo que me enseña la escritura, pero debo tener muy claro esto. O sea, los hombres pueden cambiar sus constituciones, los hombres pueden cambiar, de cada nación pueden cambiar sus constituciones, pero la constitución que nunca va a poder ser cambiada es la constitución del reino del Eterno. Y esa constitución es la que nos rige a todo ciudadano legal del Eterno, a todo hijo legal del Eterno. Esa es la constitución que nos rige. Bajo esas leyes son las que nos gobiernan, son las que nos rige Yeshua, que es el rey de este reino. Entonces, entendiendo eso, eh, yo debo esperar en el Padre, debo hacer lo que Él me está diciendo, debo ser obediente a lo que dice ese manual de vida, ¿cierto? Y hacer lo que sale ahí y cumplir lo que ellas me están enseñando. Entonces, entendiendo eso, creo que vamos a estar alineados, vamos a estar centrados en lo que está ocurriendo en nuestra nación y vamos a estar haciendo las cosas bien. Em, Quiero avanzar, dice, somos una nación, ¿cierto? Somos la nación del reino de Yeshua. En Mateo 6:33 dice, solo así la familia vive en función del reino de Dios y no al revés. O sea, una cultura se forma por hábitos. ¿Se acuerdan que hablamos de los marcos y las estructuras mentales? Hablábamos del marco referencial, del pensamiento maestro que te gobierna y que ese pensamiento maestro que me va a gobernar, acuérdate que el pensamiento es lo que te hace tomar decisiones, es lo que rige el comportamiento, cómo tú tomas decisiones, ¿cierto? Cómo recibes una información, eso es una estructura mental. Y en el reino no es diferente, no es diferente. Entonces, em, todo ese marco, esa estructura mental se forma a través de la cultura, ¿cierto? De mi nación. Ese es un marco referencial o una estructura mental, un pensamiento que me gobierna. Entonces, cuando aquí dice, en la cultura se forman hábitos por costumbres y por la honra de un pueblo, ¿cierto? El gran acuerdo de tu familia debe consistir en que en la casa se viva la cultura del reino de Dios, la cultura del reino del Eterno. Entonces, ¿qué voy a tener yo? Los marcos y las estructuras mentales correctas. Ya no van a ser incorrectas, sino las correctas, en donde yo me voy a conducir en la vida bajo esa cultura, bajo esa ley, bajo ese gobierno, ¿cierto? Voy a ser ciudadano de ese gobierno. Entonces, mi tierra, mi territorio va a estar gobernado por ese señor, porque yo le cedí el gobierno, yo le permití que él entre a gobernar mi tierra. Y en la medida en que yo me cedo a ese gobierno, voy a comenzar a disfrutar todo lo que yo te he explicado antes, en donde yo voy a dejar de estar pasando, ¿cierto? Dificultades eh, y sufriendo en medio de una dificultad, teniendo ansiedad por lo que está ocurriendo, por la contingencia nacional o por lo que está ocurriendo a mi alrededor, ¿cierto? Estoy viendo la televisión, estoy viendo en las redes sociales todo lo que está ocurriendo, pero ¿dónde está mi corazón?
¿Dónde están mis pensamientos? Están en el reino y están en mi gobernante, porque yo siempre digo, aunque a nivel planeta tú puedas estar viendo caos, ¿cierto? Destrucción, muerte, el reino que te dice vida, te dice provisión, te dice salud, ¿cierto? Porque te puedes encontrar con una realidad de una enfermedad, ¿cierto? Y todo la circunstancia que te va a rodear va a ser esa enfermedad. Pero cuando yo estoy inmersa en el reino del Eterno, en el reino de Yeshua, las circunstancias me van a hablar y me van a decir enfermedad, pero ¿qué dice Yeshua? En su verdad. Cuando yo voy a la constitución de ese reino y voy a ver lo que habla de la enfermedad, dice que él en el madero, ¿cierto? Por sus llagas, él se llevó la maldición de la enfermedad de mi cuerpo, por lo tanto yo puedo legalizar, es como ir ante el notario, puedo legalizar o puedo ir a mostrar ese estatuto, dice aquí dice esto, y yo puedo ir al secreto, ¿cierto? Aquí dice, esta ley está activa, me transformo, ¿cierto? En un abogado, en un conocedor de la ley del reino de mi padre, por lo tanto voy al lugar secreto a legalizar esa ley, aquí dice que tú te llevaste todas las enfermedades en el madero cuando tú derramaste tu sangre. Por lo tanto, en esta constitución del reino dice esto, yo activo esta ley sobre mi vida y empiezo a proclamar y a declarar esa verdad, esa ley sobre mí. Eso es lo que hace el reino. Y esos son los beneficios que tiene pertenecer al reino. Entonces, hoy yo quería dejarte esta enseñanza y invitarte a que tú puedas dejarte gobernar por Yeshua. Eh, este reino tiene leyes y nosotros como hijos legales o ciudadanos de este reino tenemos que conocer esa ley que está en el manual de vida, está en esa constitución que no puede ser cambiada, ¿cierto? Que ni siquiera puede ser abrogada, sino que está ahí para que me rija, para que me vaya bien, para que pueda evidenciar plenitud en todas las áreas de mi vida. Y hay incluso nación del Eterno que no evidencia plenitud y que está en esclavitud porque tiene desconocimiento de esta verdad. Las Sagradas Escrituras dicen, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y hoy yo te quiero invitar a que seas veriano y que vayas a las Sagradas Escrituras y aprendas más del reino, de tu Padre, porque Él ha traído el reino a la tierra, ¿cierto? Y ese reino mora dentro de ti cuando tú lo aceptas. Entonces, es a eso a lo que te está invitando. Y, y hoy, porque ya aprendimos lo que era el reino, vimos sus componentes, vimos los beneficios del reino, pero ¿y cómo yo me hago parte de ese reino? Es muy fácil, muy fácil. Y, y yo redacté en base a lo que habla la Sagrada Escritura. Quiero buscar el pasaje, pero tenía por aquí, a ver, no lo encuentro, pero redacté pasos para que tú puedas acercarte a este reino y puedas ser parte de este reino. Y yo quiero invitarte que allí donde tú estás, ¿cierto? O cuando tengas un minuto de intimidad en tu hogar, yo cuando tú me escuchas decir, ve al secreto de tu padre, cuando tú me escuchas hablar así, de hablar del secreto, y yo digo, pero ¿qué es el secreto? El secreto es ir a tu habitación y hablar con él, ¿cierto? Hablar con ese ser superior que está sobre nuestras cabezas, ¿cierto? Que tú converses con él como un papá, porque él es un padre. Entonces es como ir a hablar con tu padre. Y, y cuando tú vayas a ese minuto, a esa instancia donde tú tengas la oportunidad de hacerlo, yo quiero invitarte eh, a que tú seas parte de este reino y puedas evidenciar esa plenitud y ya no te sientas más solo. Y nadie se va a enterar, porque como te digo, yo no te estoy invitando a un lugar que tiene un nombre. Te estoy invitando a ese lugar secreto. Eso es el reino, a tener una relación íntima con el Padre Eterno, a tener una relación íntima con el Ruach HaKodesh, a tener que fue dejado, ¿cierto? Yeshua viene, cumple su propósito, y el Ruach HaKodesh, que es su verdadero nombre, pero es el Espíritu Santo, fue dejado
para poder darnos consuelo en medio de la dificultad, para poder enseñarnos su palabra, porque Él es el que enseña la Sagrada Escritura, Él es el que abre las Escrituras, para que cuando yo vaya a leerlas pueda comprender ese manual de vida, pueda comprender esa constitución del reino, ¿cierto? Y hice una invitación, pero ¿cómo tú lo puedes aceptar? Haciendo una declaración. Y las Sagradas Escrituras no habla para aceptar o ser parte de este reino, y yo tengo que confesar mis pecados. Eso no dice. No dice que yo tengo que confesar mis pecados. Lo que dice es que yo tengo que reconocer a Yeshua como mi Señor y Salvador. Eso es lo que dice. Entonces, venir al reino no es confesar nuestros pecados, porque Él, cuando estuvo en el madero, hizo eso. Entonces yo simplemente tengo que acercarme porque Él ya pagó el precio por mí. Entonces yo le pertenezco a Él. Ahora lo que hace falta es que yo dé el paso y lo legalice, ¿cierto? Esa redención sea legalizada por mi boca, ¿cierto? Esa es la firma, es como la huella digital para que ese contrato o para que ese documento que te hace ser ciudadano de ese reino se active, y yo quiero leerte una huella digital. Entonces, cuando tú tengas ese tiempo solo eh, y comiences vayas al secreto y puedes repetir esto conmigo, que dice así: eh, amado Yeshua o Jesús, como tú le digas, creo que el Padre Eterno te envió a la tierra para darme vida eterna. Creo en tu sacrificio y tu resurrección y declaro que eres mi Redentor y Salvador. Hoy te acepto como el Señor que gobernará mi vida desde hoy en adelante. Crea un nuevo corazón en mí que me haga conducirme con justicia en todos mis caminos. Permite que tu amor sincero sea impreso dentro de mí para que nunca pueda separarme de ti y que hoy pueda obtener la gracia de tener mi nombre inscrito en tu corazón. Tú haces esta oración en tu secreto y así es como eres parte de este reino. Todos hemos pasado por esta oración. Toda la nación del Eterno ha pasado por esta oración. Y eso es lo que marca la diferencia. Que cuando estamos pasando por las aguas y por el fuego, tenemos una esperanza viva. Tenemos su palabra, tenemos esa constitución y podemos ir a ella y legalizar todo lo que ahí sale. Entonces, ¿será importante leer la constitución del reino? Sí, es importante. Así como es importante conocer la constitución de nuestra nación, y la historia, es importante conocer la historia de nuestra nación, la constitución de nuestra nación, pero más importante, conocer la historia del reino de Yeshua y la constitución de su reino bajo la cual estamos regidos, ¿cierto? Estamos gobernados. Así que esta es la enseñanza que quería compartir con ustedes. Quizás en otra oportunidad voy a complementar muchos puntos que toqué hoy en esta enseñanza. Y por hoy creo que estamos bien. Así que si esta enseñanza te ha bendecido, te ha ayudado, hay una palabra o una llave que ha alcanzado a tocar áreas de tu vida, te invito a darle un like y a suscribirte al canal para que me ayudes a extender el reino, porque eso es lo que estoy haciendo yo ahora, estoy extendiendo el reino, soy una vocera de la nación del Eterno o una embajadora, ¿cierto? Yo soy una embajadora de este reino cuando yo estoy transmitiendo de él, ¿cierto? Eso es un embajador. Entonces, en este minuto yo soy una, y hay muchos embajadores de este reino, mucha nación del Eterno que ha despertado este mover profético, que ha despertado esta verdad. Hay una nación, hay parte de la nación que está comenzando a despertar, a ir a las Sagradas Escrituras, a conocer la verdad de nuestro Padre, a salir de la ignorancia y del desconocimiento de esta verdad. Entonces, esa palabra que dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento está quedando de lado, porque la nación, el pueblo del Eterno en la tierra está despertando y está siendo convocada a levantarse para ser voceros de esta verdad, para dar anuncio a todas las naciones del reino de Yeshua. Que ese reino está en medio de nosotros.
y que ese reino está dentro de aquellos que lo aceptaron, y que ahora hay que extenderlo, hay que hacer que esa palabra corra. Y hoy yo declaro y profetizo que esta palabra no vuelve vacía, y que esas semillas germinan dentro de ti, germinan dentro de tu corazón, y que nunca más volverás a ser el mismo, y que nunca más volverás a ser la misma. Así que, amados, les dejo un abrazo y mil bendiciones para todos y para todas, y nos estamos viendo en una próxima enseñanza de la verdad del Eterno. Bendiciones.